El sonido del agua comenzaba a escucharse. Ante la mirada de Gran Torino había alguien sentado mientras recibía aquella agua. Controla esos recuerdos, al momento de dejarte dominar por ellos no serás capaz de progresar, chico. Más allá de tener una gran concentración, necesitas más cosas para ser capaz de ponerte a la par. Aquella persona a la que consideras tu objetivo tiene más de 100 años de experiencia. Recuerda eso. Intentando controlar sus pensamientos, inevitablemente sombras aparecían. Pese a haber tenido poco contacto con él, podría decirse que es quien ha influido en él. En todo el tiempo que llevaba siendo demonio, se había encontrado con personas grotescas. Rainare, una persona dispuesta a arrebatar la vida solo por tener un poco de atención. Cocabiel, alguien que estaba aburrido y que solo quería causar una guerra. Y el peor de todos hasta ese momento, al menos en sus palabras. Diodora Astaroth. Aunque no haya arrebatado vidas delante de sus ojos, tampoco estar dispuesto a sacrificar a personas inocentes solo por su aburrimiento. La diferencia en él era que hizo enojar a la persona incorrecta, y pese a la marca que dejó en él, simplemente no había comparación. All for One estaba muchos niveles más allá de eso, una persona con la cual ni siquiera es capaz de rivalizar, mucho menos luego de darse a la idea de todas las cosas que ese sujeto podría haber hecho. Era sin duda a quien él, Dos Santos Red, más temía. Sus antiguos enemigos podrían haber hecho temblar su cuerpo, sea por los genes de un dragón o por los instintos de un demonio. Pero All for One era distinto, sin siquiera intentarlo, All for One le causaba terror con solo la presencia. A diferencia de cualquier enemigo que se haya enfrentado, se podía sentir claramente la abismal diferencia que había. Lo último que vino a su mente fue aquel recuerdo, sangre salpicó los suelos al igual que su rostro, un cuerpo pequeño había sido dividido en dos. Abrió los ojos mientras jadeaba un poco. Viejo Torino, Red habló mientras jadeaba. Aquel recuerdo, sigo pudiéndolo ver claramente, aquel pequeño confiaba en mí, mas sin embargo, no fui capaz de salvarlo. El viejo Torino tocaba su barbilla mientras asentía. Al no estar preparado para ver cosas así, y mucho menos algo de tal magnitud como lo es un niño. El viejo Torino asintió mientras que hablaba. Conociste de la existencia de All for One hace no mucho tiempo, más allá de eso, poco has visto a comparación de lo que él es capaz de hacer, solo has sido capaz de ver eso sumado a lo que le hicieron a tu antiguo amigo, Mario. El viejo Torino puso su mirada más seria mientras seguía hablando. En momentos como este el único que podría ser capaz de derrotarlo sería tu amigo, por poco logra hacerlo, pero All for One al ser aún más resistente fue capaz de sobrevivir. Podría haber sido capaz de erradicarlo si tan solo hubiera entrado en la Reina Cardenal Carmesí. Esa es una pregunta que me ha estado persiguiendo durante estos días, sé que es inútil seguir pensando en ello ya que nunca habrá una respuesta, pero aún así, Red soltó una pequeña risa para decir. Debo seguir yendo hacia adelante para al menos ser alguien que le pueda hacer frente, ¿no? El viejo Torino miró la risa de Red mientras que comenzaba a hablar. Tus mayores errores fueron el haberte dejado llevar, a la hora de enfrentar a alguien como él no solo puedes hacer eso sin más. Dos Santos Red. El chico miró la expresión seria del viejo Torino mientras que hablaba. En el momento en que seas capaz de controlarte podrás ir más allá. Red asintió mientras que una cuestión llegaba a su mente. Aquel día en el inframundo, hubo un destello dorado en la ciudad, fue tanto que llegó hasta el mismo cielo, en aquel momento pensé que fue producto del One for All, fue su propia voluntad. El One for All podría decirse que es un poder un tanto misterioso, al compararlo con un sacro aparato puede decirse que tienen ciertas similitudes. La diferencia radica en lo que está dentro de ambos. Así como un sacro aparato puede o no tener un alma dentro, el One for All posee más de una presencia dentro suya, la diferencia es que la más predominante es quien toma el control. De ese mismo modo, Toshinori fue quien apareció para darle esperanza a Mario, aun cuando ese niño ya está muerto, no deja de ser así. El viejo Torino habló suspirando. ¿Cómo era él? Alguien capaz de darle esperanza a la gente, aunque no estuviese relacionado a lo sobrenatural, decidió hacer uso del One for All para mejorar la sociedad humana lo más que pudo. Durante más de 25 años estuvo totalmente entregado a la justicia, no exagero si le pongo el nombre de ser un héroe. Red escuchó esa palabra mientras que bajaba la mirada. ¿Héroe? ¿Héroe del inframundo? ¿Quién se supone que me puso ese título? Si tan solo fuese capaz de hacer más cosas, pero más allá de eso, una palabra como esa no soy digno de llevarla, alguien como yo, no sé de que sea merecedor, pero los niños del inframundo soñaron conmigo, ¿no es así? Fui capaz de aparecer en sus sueños, pero ese pequeño, ¿acaso habré aparecido en los suyos?
Red tenía la mirada baja al pensar en ello. Recibió un golpe en la cabeza mientras que escuchaba a alguien hablar. Deja de pensar en eso, Dos Santos Red. El chico miró hacia adelante dándose cuenta de que el gran Torino lo miraba. El viejo sonrió para decir. Pero demuestras que puedes tener concentración si así lo quieres. ¿A qué te refieres? Mira arriba. Red miró hacia arriba al oír eso, agua cayó en su rostro mientras que el viejo Torino sonreía. Te habías olvidado del agua que estaba cayendo encima tuya, si puedes aplicar esa concentración en batallas, podrás estar más cerca de tu objetivo, después te enseñaré pequeños trucos. El viejo Torino comenzó a caminar al decir eso. Red escupió el agua mientras que asentía. Esto de la meditación, es un poco más compleja de lo que esperaba. Un rato pasó. Mientras tanto, en un lugar conocido. Mario se hallaba aún dentro del One for All. Su mente divagaba un poco mientras que delante suya Toshinori Yagi aparecía. Joven Mario, tu cuerpo se ha recuperado, tus heridas de batalla irán sanando y las heridas de tu corazón sé que poco a poco irán sanando. Mario alzó la mirada para comenzar a hablar. Toshinori, el chico habló para comenzar a hablar. ¿Qué se supone que sigue ahora? El hombre con mayor experiencia comenzaría a hablar. Lo que dicte tu corazón, joven Mario, ahora delante tuya se han abierto muchos caminos, eres capaz de elegir cuál de todos tomar, si quieres un consejo personal, uno en donde seas capaz de reír, donde el brillo y el sol sean cosas las cuales estén en tu vida diaria. Para así poder ser capaz de sanar con mayor libertad. Toshinori Yagi puso sus manos en los hombros de Mario para comenzar a hablar. Joven Mario, pero pese a todo, por favor no te cierres, la última palabra va a ser solo tuya. Pero aún con ello quiero que tengas esto claro, en el momento en que tengas personas, algo más allá a lo cual quieras seguir viendo valdrá la pena que te digas levantando, así que, en lugar de que te digas hundiendo y perdiendo en toda esa oscuridad, por favor, ve hacia arriba y demuestra que aún tienes mucho por dar, joven Mario. Al momento de escuchar eso, abrió los ojos. Estaba en un lugar el cual desconocía, pero podía escuchar ruidos, en ese momento solo decidió permanecer acostado. Red estaba en la gran casa con diferente ropa, se hallaba sentado mientras que miraba al techo. ¿Es realmente seguro tener a Mario aquí? All for One en estos momentos nos estará observando. Siendo así no puedo sentir alguna presencia, tampoco puedo sentir algo fuera de lo normal. El chico se cruzó de brazos mientras cerraba sus ojos, comenzó a concentrarse mientras que intentaba algo, es inútil, no puedo sentir algo fuera de lo normal, pero claro, ¿cómo puedo estar tan seguro? ¿De qué modo nos puede vigilar ya que? Esa masa oscura, Kurohiri, no recuerdo haber sentido su presencia, pero claro, en todos los momentos que ha aparecido no he podido concentrarme lo suficiente, soltó un suspiro mientras que volvía a concentrarse. No, pese a todo no soy capaz de sentirlo, pero claro, ¿cómo puedo estar seguro de que finalmente va a tomar una pausa en sus movimientos? ¿Es que acaso va a tener alguna idea para después? No olvidaré que tomó la sangre del Gran Rojo, eso no me agrada, puede ser que sea capaz de crear un cuerpo, pero ¿con qué materiales? ¿Qué tipo de carne? ¿O es que acaso va a ser capaz de crear a una especie de Supernomu? Se llevó la gema del Sekiryutei en su momento, pero tendría que haber usado ya, de otro modo ya se habría acabado su poder. All for One, ¿qué estás haciendo en momentos como estos? Red miraba al techo pensando en ello. Rías junto a las demás están en el inframundo ahora, no quise ir ya que me permitió quedarme, creo que están viendo a los refugiados, me pregunto, ¿acaso están bien? Durante el ataque de esa criatura llamada Gigantomachia fuimos capaces de contenerla, podría haberla acabado de haber entrado en la reina cardenal carmesí. Maldita sea Red, no pienses en eso. El viejo Torino ya te dijo que es inútil. Red se levantó de la silla mientras que hablaba. Drake está dormido, el viejo Torino dijo que otro día vamos a continuar y los demás están en el inframundo, ¿qué debo de hacer en esos momentos? Una bombilla se encendió mientras que Red tenía una idea. ¿Por qué se encendió esa bombilla? Red miraba al techo curioso. En ese momento bajó hasta el piso de entrenamiento mientras que algo comenzaba a rodearlo. De acuerdo a Drake, esta habilidad extra llamada Ultra Impulso es algo que se logra despertar en ciertas personas, no es raro si acaso Bali ya la posee o si en un futuro conozco a alguna otra persona que la posea, al final todos los que nos reunimos tienen algo en especial, en mi caso fue haber nacido con Drake. Pero más allá de eso, creo que debo dominarla.
Un rato pasó en el que Red tenía sudor en su cuerpo, ciertas partes de su ropa habían sido destruidas mientras que escuchaba algo, un círculo mágico se había activado, tanto voces femeninas como unas masculinas se escucharon. Red volvió al piso principal mientras que miraba a sus compañeros ahí, junto a Azazel. Red, Azazel tomó la palabra viendo el estado del chico. ¿Sucedió algo? Solo quería dominar una habilidad, pero aún con ello no importa, ¿cómo están las personas? Red preguntó. Ellos están bien, la ciudad se está reconstruyendo mientras que la información respecto a All for One se va a ocultar, aquellas criaturas y esa criatura gigante se pondrán como cosas de la antigua facción de los Reyes Demonio. Rías habló mientras que Azazel tomaba la palabra nuevamente. Respecto a todo esto, ese sujeto que acompaña a All for One, Kurohiri, Red. El chico miró a Azazel al momento de decir eso. La siguiente vez que enfrentemos a All for One, debemos procurar capturar a ese sujeto. De ese modo podríamos tener la posibilidad de derrotar a All for One. Él aún no está totalmente recuperado, solo va a aparecer una vez que ya esté listo, si somos capaces de neutralizar a Kurohiri antes, solo quizás podríamos ser capaces de derrotar a All for One. Me temo que eso no será así. Todos se giraron al escuchar esa voz. Red abrió los ojos sorprendido pero a la vez alegre. ¿Mario? Sí. Al momento de decir eso, el joven chico dio un paso delante mientras que caía por las escaleras. El chico rebotó contra dos grandes cosas mientras que su cabeza golpeaba las escaleras. ¿Por qué nadie me dijo que habían escaleras? Mario habló mientras sobaba su cabeza. Por cierto, ¿con qué cosas choqué? Red solo miró a Keno al momento de oír eso. ¿Estás bien? Red habló mientras que le extendía su mano a su amigo. Rojo, Mario habló escuchando esa voz. Red lo miró para comenzar a hablar. Todo lo que dije es cierto, realmente quería ser capaz de disculparme, alguien quien pueda ser capaz de ayudar a los demás, eso es lo que quiero ser, ¿no habías dicho que viste algo en mí, viejo amigo? Red sonrió al decir eso mientras que Mario tomaba su mano y se levantaba. Red miró la expresión de los demás para comenzar de hablar. Él es el responsable de haber casi acabado con All for One, cuando fui convertido en demonio nunca los presenté ya que tenía la idea de querer alejarlo del mundo sobrenatural, pero al final, todo eso salió mal. All for One lo persiguió y jugó con él. Mario comenzó escuchando a su amigo, tenía interés en qué es lo que iba a decir y qué cosas podrían haber cambiado en su manera de hablar. Por ello, es que de cierto modo me siento responsable por todo esto, aunque no deba de escuchar a All for One, aunque de su persona no salgan más que cosas las cuales no deba tomar personal. Red bajó la mirada un momento para seguir hablando, miró a Mario para comenzar a hablar nuevamente. Durante este poco tiempo lo he pensado y puede que sí, esto haya sido mi culpa, de ser así realmente me disculpo. No puedo evitar sentirme responsable de cierto modo por esto, Mario, perdón. El chico que antes usaba gafas podía escuchar el tono de voz de su antiguo mejor amigo, había cambiado radicalmente en todo ese tiempo. Rojo, tú, Mario habló mirándolo. ¿Acaso has estado mejorando? Red sonrió de pequeña manera mientras que sus ojos mostraban una mirada poco usual en él. Eso es lo que he estado haciendo, amigo mío, quizá antes perdí mucho tiempo, pero aún con ello, gracias por todo. Mario oyó el tono de voz de Red mientras que asentía. A decir verdad tengo algo que contar. Unos momentos después. Todos a excepción de una persona se hallaban reunidos en la misma parte, el viejo Torino había sido llamado para igualmente estar al tanto de la situación, al igual que cierto loro gordito estaba sobre la cabeza de Rías. Para comenzar, Mario puso su cabeza recta mientras que asentía. Estoy ciego. Todos allí se sorprendieron a eso mientras que Mario bajaba la mirada. All for One, durante esos meses que estuvimos ahí, sucedieron demasiadas cosas, mis ojos no fueron ninguna excepción. Recuerdo cómo sentí que la sangre salía de ellos, las risas de All for One mientras que seguía con aquellas acciones. Mario tenía una baja mirada al decir eso, comenzó a quitarse lo que llevaba dejando ver su torso. Él fue responsable de todo esto. En el cuerpo de Mario había demasiadas cicatrices, de diferentes formas al igual que su propia carne parecía de ser un color distinto, su rostro al igual que su cabello que antes era castaño palidecían de color. Todos se miraban sorprendidos a eso, la mera idea de alguien como All for One, era sin duda el mayor peligro al que todos se han enfrentado. Cada uno de los ahí presentes tuvo al menos un encuentro con él, sabían la presión que él podría ejercer fácil y sencillamente. Aquel chico que más de acuerdo en sus palabras era amigable y sociable había pasado por algo así.
Red miró eso mientras que mordía su labio inferior. Azazel comenzó a hablar al ver eso. Lamento interrumpirte, Mario, pero creo que esto es necesario a recalcar, aunque hayan sido muchos humanos los que hayan pasado por algo similar, cosas como la voluntad humana pueden ser realmente impresionantes, un motivo por el que haber sido capaz de aguantar tanto castigo, no es una exageración al decir que aunque sea un ente sobrenatural podría haber muerto. Mario, tienes una gran tenacidad. Chicos. Azazel miró a los demás al decir eso. Tengan eso en cuenta. El loro comenzó a hablar al oír eso. Los humanos pueden ser criaturas fascinantes al igual que criaturas realmente aterradoras, sus capacidades junto a otras acciones los hacen realmente aterradores ya que son seres que se irán adaptando, aunque poco a poco esa capacidad se haya visto mermada, no duden de ellos. Al decir eso, comenzó a reír. Todos miraron al loro al momento de decir eso. Sé que soy un gran macho, pero no deben de mirarme, no es el momento. Una vez más había vuelto a la normalidad. ¿Quién dijo eso? Mario preguntó con curiosidad, era una voz curiosa. Sea como sea, al momento de aspirar a derrotar a alguien como All For One un simple plan así no bastará, si de verdad planean algo como eso, necesitarán mucho más. Mario alzó la cabeza mientras que seguía hablando. Pudieron ver de qué cosas es capaz, su mente la cual puede resultar un enigma para cualquiera. Aunque más allá de eso, Mario soltó un pequeño suspiro para seguir hablando. En aquella pelea con él pude aprender diversas cosas, una de sus debilidades puede ser su desesperación si las cosas van mal, pero, es difícil al momento de hacer algo así, ¿se han preguntado qué habría pasado si no hubiese peleado con él? Al decir eso, miró a un sitio en específico. Tu incompetente amigo está al otro lado. Ah, gracias. El loro habló mientras ahora Mario sí miraba a Red. Red comenzó a hablar un poco al escuchar eso. Los refugios como el resultado final, es probable que All For One pudiese haber acabado con nosotros, teniendo a Mario de su lado sumado a los gnomos que aparecieron en ese entonces, un gnomo de gama alta habría complicado aún más las cosas, es seguro que hubiésemos tenido grandes problemas, un golpe de una criatura de ese calibre realmente es doloroso. Sumado a Gigantomachia si es que él lo llamaba, habríamos tenido serios problemas. No hay ninguna duda en ello. Todos miraron los ojos de Red y la expresión que tenía en su mirar. Red miró a Mario para comenzar a preguntar. ¿Tienes algo más que nos quieras contar, Mario? El joven chico comenzó a pensar en ello, ciertas ideas venían a su mente mientras que las expresaba. No se trata solo de él, Rojo. Sabes bien lo que él quiere, el One for All, Office, sumado a que ahora mismo tú, Mario hablaba seriamente. No tiene algún interés en ti, sino en lo que posees, diría que simplemente no te lo arrebató en ese momento ya que sintió como podrían ir en camino, el único momento que tuvieron para acabarlo se escapó de sus manos. Mario habló seriamente mientras que suspiraba. Sé que puede pensar en estos momentos, él tiene ojos en todas partes, no sería una locura el pensar que en estos momentos él nos está escuchando o está al tanto de que desperté, el viejo Torino asintió a eso. Ese sujeto ha estado luchando contra personas impresionantes durante más de 100 años, a cada una de ellas ha sido capaz de derrotar y dejar una huella, tiene toda esa experiencia más la sabiduría que ha ido ganando en esos años, All For One. El viejo Torino tenía una expresión severa para seguir hablando. Tanto en cualidades físicas como en sus capacidades mentales, nunca dejará de sorprenderme ese sujeto, da igual el tiempo y enfrentamientos que haya tenido con él, siempre suele salir con algo nuevo, la persona más adecuada para enfrentarse a ese tipo ya no está. Todos miraron a Mario quien asintió al decir eso. Toshinori Yagi, durante el tiempo que estuve dormido estuve hablando con él, más allá de los consejos que quiso darme, también sentía curiosidad por él. Mario sonrió un poco a sorpresa de todos. Red era quien más sorprendido se hallaba al ver eso. No me arrepiento de haberlo hecho, pese a todo lo que hablaba y que realmente no creo que me represente ha hecho cosas las cuales merecen un gran respeto, y aunque en sus palabras no sea el mejor maestro o su enseñanza sea mala, él quiso instruirme y mostrarme un camino, de cierto modo, podría decir que sus palabras me recordaron a alguien, Mario se aclaró la garganta para seguir hablando. A lo que quiero llegar es sencillo, su cuerpo o su función en este mundo ha sido cumplida. Puede que igual la mía esté ya hecha, Mario miró enfrente para seguir hablando. En el momento en que Toshinori apareció, All For One se enojó demasiado, juro que podría escuchar miedo en su voz, incluso más emociones más allá, Toshinori y All For One lucharon por mucho tiempo, él me pidió ese último encargo y creo que lo hice bien, al final, pude cumplir mi función.
Mario sonrió al decir eso mientras que todos se sorprendían, la forma en la que hablaba los hacía entender diversas cosas las cuales les daba diversas sensaciones, a excepción de alguien. Red tenía la mirada baja mientras que seguía escuchando a su amigo. Durante estos días la pregunta de que sigue ha rondado por mi cabeza, quizá no debería de expresarlo así, pero no puedo evitarlo. Toshinori me dijo que siguiera una vida en la cual sea capaz de reír, pero al momento de escuchar eso solo me preguntaba, ¿en qué lugar? ¿Hay al menos un sitio en el que pueda encajar? Mario tranquilo crujió su cuello mientras que su voz demostraba cierta tristeza. Sin vista y sin muchas más cosas, ¿a dónde se supone que vaya? Es ahí cuando creí que mi función en este mundo está ya hecha, di lo mejor de mí en ese momento y no creo que alguien espere más de mí, podría decir que me siento, quizás satisfecho no sería la palabra, pero fui un sacrificio para todo esto, gracias a eso es que Rojo finalmente está mostrando su verdadera forma. Fue en ese momento que Red recibió dos miradas. Azazel y Gran Torino estaban interesados en qué iba a responder el chico. Ya pedí disculpas en aquel momento, incluso hoy, no quiero cansarte con lo mismo. Pero creo que has olvidado algo, Mario. Red alzó la mirada viendo a su amigo mientras que comenzaba a hablar con un tono más fuerte. Lo que te dije en ese lugar, cuando evitaba que siguieras a Office. Al decir eso, la dragona apareció y se apoyó en la cabeza de Red. Definitivamente quiero hacerlo. Mario miró a su amigo mientras que el chico asentía para decir. Quiero poder ayudarte respecto al futuro, a decir verdad prefiero que te quedes y seas capaz de verlo, diría que solo de ese modo. Red sonrió mientras que se acercaba un poco más a su amigo. Aún no has cumplido tu función en este mundo, amigo mío, aún tienes mucho por demostrar y lo sé, puedes ser capaz de hacerlo y quiero poder ayudarte. Red pese a no ver la expresión de su amigo podía oírlo por su voz. A comparación de meses atrás realmente no tenía alguna similitud a como era antes. Red puso su mano en su hombro mientras que hablaba otra vez. Si me lo permites y das la oportunidad, me gustaría ser capaz de enmendar y corregir mis errores, Mario. Mostrar algo más allá que se supone fue lo que viste. La sonrisa de Red se hizo un poco más grande mientras que el chico seguía hablando. Así como tú aún tienes muchas cosas por mostrar, considero que también tengo cosas por mostrar y quisiera que estés ahí para que las sepas. Mario notó el tono de voz de su amigo. Rojo, ¿realmente has tenido cambios, o eso es lo que espero? Aunque no pueda ver tu expresión, ¿estás sonriendo en estos momentos? Red asintió para luego decirle un sí. Aun cuando hay cosas que pasaron y por las cuales quizá deba de tomarlo con más seriedad, no es algo que realmente te gustaría, ¿cierto? Red rió un poco para seguir hablando. Pero en definitiva, me gustaría que seas capaz de mostrar lo que tienes por hacer y que sepas todo lo que tu viejo amigo puede lograr. Rojo, tú, Mario comenzó a reír un poco mientras que poco a poco su risa se hacía más grande. Aquel Rojo el cual nada ni nadie le importaba, que era indiferente hasta de su propia familia ahora me pide que me quede. Mario no pudo evitar sentir esa alegría mientras que seguía hablando. Tal parece que valió la pena ser el sacrificio. Rojo quedó con la mirada sorprendida a eso, sintió una sensación rara mientras que su cabello cubrió su mirada. En ese momento alguien lo mordió. Mordiendo su oreja, el loro se hallaba en el hombro de Red. No arruines un momento así, idiota. Al decir eso, comenzó a picotear el rostro de Red. Alguien debía de ponerte en el mismo canal que tu amigo. ¿Quién dijo eso? ¿También tienen fantasmas en lo sobrenatural? Mario hablaba en su estado natural mientras que el loro lo miraba. No me compares con ellos, yo soy el mejor macho de mi especie. Red solo tomó al loro mientras que soltaba un leve suspiro. Creo que en esta ocasión he de darte las gracias. El loro miró detenidamente a Red mientras que reía un poco. Aún tienes mucho por aprender, niño. Al momento de decir eso, el loro finalmente regresó a la cabeza de Rías. Pero en todo caso, Mario, realmente me alegro de que seas capaz de reír. En aquel momento en que me respondiste, aún seguías ahí, aún tenías mucho por mostrar y comenzaste de un gran modo. Red sonrió mientras que Mario se giraba a donde escuchaba la voz de su amigo. Rojo tú, Mario soltó una pequeña risa para seguir hablando. Me alegra ver que ya estás floreciendo, así que quédate con la gente que te ha hecho florecer, arregla las cosas del pasado y libérate de él, una vez hecho eso, camina hacia tu futuro. Red asintió para sonreír.
Así que por favor, quédate y sé capaz de verlo, y quién sabe, puede que al igual que yo me he estado llevando sorpresas en todo este tiempo, te encuentres con alguna tú también, del modo que sea, pero ambos aún tenemos mucho por demostrar y hacer, así que, Red puso su mano en el hombro de Mario, el joven chico sintió cierta similitud, mientras que no podía evitar pensar en ello. Aunque sea poco a poco, o quizá rápidamente, todos tenemos nuestro propio ritmo y debemos de descubrirlo, pero ambos podremos seguir avanzando hacia el futuro. Algo que quisiéramos lograr, Irina. La chica miró a los dos mientras que Red hablaba. ¿Recuerdas aquellas palabras de mi madre? La chica se llevó la mano al mentón mientras que comenzaba a pensar. ¿Aquellas cuando te dijo que tuvieses más cuidado en la escuela? Red cambió su expresión mientras que alguien comenzaba a reír. Azazel. El haber visto varios recuerdos de Red realmente eran divertidos. El chico cambió su expresión nuevamente mientras decían. Olvídenlo. Mario solo escuchaba atentamente mientras que se aclaraba la garganta, su expresión ahora fue mucho más seria para sorpresa de todos. Rojo. El chico lo miró mientras que Mario seguía hablando. En aquel momento donde All for One y yo aparecimos había un tercer sujeto. ¿Kurohiri? Mario negó mientras que seguía hablando. Es alguien que puede ser alarmante en manos de All for One, me pidió que la cuidara, pero aún con ello, logró escapar. En esos momentos el One for All estaba siendo una distracción para mí por los indicios que estaba mostrando, sumado a que All for One personalmente se fue a vigilar a los demás e ir a ver qué tipo de criaturas habría de su interés, ella logró escapar. Ella. ¿Acaso esa mujer es alguien peligrosa o igualmente alguien del calibre de All for One? Mario nuevamente negó con la cabeza mientras que seguía hablando. Ella realmente solo corrió con mala suerte, su historia no la tengo del todo clara ya que ella durante las noches lloraba, tiene un profundo miedo de All for One y él la quiere por lo que ella tiene para dar. Red oyó eso mientras que comenzaba a pensar. ¿Es acaso portadora de algo que le puede ser útil? ¿Algún tipo de sacro aparato o algo similar? Azazel preguntó pero Mario negó. Ella es humana, más allá de eso es alguien inocente por así decirse. Rojo. Mario ahora apuntó a Red mientras que hablaba. Rojo o alguien de los aquí presentes, vieron a una niña en aquella ciudad. Red comenzó a recordar para mirar a Rías. Fue antes de que te pedí no destruir la ciudad, hallé a una niña pequeña debajo de escombros, tenía un pequeño cuerno marrón que sobresalía de su frente. Mario asintió mientras que volvía a hablar. Sus verdaderas capacidades, Rías comenzó a hablar mirando a Red. Ella está aquí. ¿Qué? En el momento en que ella despertó se veía realmente aterrada, en un principio creímos que tenía padres, pero aunque fue algo tardado fue gracias a Asia que ella nos contó un poco, pero creo que omitió muchas cosas, al final solo preguntamos cosas básicas ya que no queríamos presionarla. Rías hablaba para que luego Akeno tomase la palabra. Ella dijo que no tiene un hogar y que tampoco tiene padres, sus recuerdos son amargos y no nos contó mucho más allá de eso, ver a una niña pequeña en tal estado es lamentable. Si esa niña realmente estuvo en manos de ese hombre, All for One, no imagino qué clase de cosas habrá visto. De hecho, Irina habló, se veía algo entristecida mientras que seguía hablando. Tenía vendas en sus piernas, en ellas tenía bastantes cicatrices, además de que en sus brazos también estaban. Red oyó atentamente eso mientras ahora se giraba a ver a Rías. ¿Dónde están ella y Asia? Creo que en su habitación. Red oyó eso mientras ahora se giraba a ver a Mario. ¿Qué es lo que All for One quiere de esa pequeña? Mario siguió serio en ese momento. Su nombre es Eri, All for One la conocía desde hace tiempo y se la arrebató a otro hombre, esa niña ha visto bastantes cosas, desconozco todas, pero aún con ello no es alguna locura pensar que All for One mató a alguien delante de esa niña. Red sabía bien eso, All for One sin temor alguno le arrebató la vida a un niño delante suya, delante de una niña no se iba a contener para nada. Aquella pequeña, Eri, podría haber visto una gran cantidad de cosas solo por aburrimiento de All for One. La verdadera cuestión era el por qué, pero entonces, Mario, ¿qué es lo que quiere All for One de esa niña, Eri? Creo que es mejor que sean capaz de verlo por ustedes mismos. Red miró a Rías para hablar. ¿Podemos ir a ver? La mujer asintió mientras que ahora todos se dirigían al segundo piso, el viejo Torino estaba en la puerta mientras que ahora miraba a Red.
Entiendo, quizá al ser tantos pondremos incómoda a Eri, no quiero ser grosero con ello o que tenga alguna mala imagen nuestra, mucho menos quiero que la hagamos sentir algún tipo de presión. En aquella vez que la vi, tenía heridas en su cuerpo, además de que estaba debajo de los escombros, no quiero imaginar fue víctima de alguna de las batallas de ese día. Todos miraron a Red mientras asentía. La puerta se abrió y solo habrían entrado pocas personas. Rías, Mario, Azazel, el viejo Torino y Red. Ahí pudieron verla. Asia tenía en sus brazos a una pequeña niña, unos ojos rojos dejaron verse pero se mostraron alterados, más al ver a alguien. Allí estaba Mario y y lo había visto, se aferró más a Asia mientras que la chica miraba a los demás. Red-san, Mario, el susodicho reconoció esa voz mientras que suspiraba. Red dio un paso delante mientras que hablaba. Asia, ella es, Eri, ¿cierto? Sí, ella ha estado un poco inquieta así que decidí quedarme con ella. Red se supo en cuclillas debajo de Asia, mientras que ahora recibía una mirada. Curiosamente, Red y Eri tenían el mismo color de ojos. Eri miraba por encima a Red pero aún oculta en los brazos de Asia. ¿Eres la pequeña Eri? Red sonrió diciendo eso. La pequeña niña miraba al hombre que tenía delante suya, era totalmente desconocido, ella había perdido el conocimiento en aquella ciudad. Asia le puso la mano en la cabeza a Eri mientras que la niña la miraba. Está bien. La pequeña Eri volvió a ver a Red mientras que asentía. Ya veo, me llamo de Dos Santos Red, puedes llamarme como gustes, solo quería que pudieses responderme unas preguntas, ¿te molesto? Asia le sonreía a la pequeña mientras no la soltaba. La pequeña dejó de esconderse tanto en los brazos de Asia pero son dejar de estar en ellos. Negó con la cabeza mientras Red entendía. Entiendo, gracias por la ayuda. Red le sonrió por última vez mientras que ahora se levantaba. Bien, Mario, ¿qué es eso que mencionabas? Mario comenzó a acercarse mientras el cuerpo de Eri temblaba. Red notó eso mientras que entendía. Al momento de estar en un sitio tan malo como con All for One, es probable que haya escuchado los gritos de Mario o las risas de All for One, sumado a su lengua podrida podría haber denigrado mucho a esta niña. Creo que el solo hecho de mencionar su nombre puede causarle terror. Red recibió información de Mario mientras que el chico se sorprendía. ¿Es eso cierto? Mario asintió. Ya veo. Red ahora miró a la pequeña Eri mientras regresaba a la postura de hace unos momentos. Sé que esto puede ser repentino, pequeña Eri, pero es algo que necesitamos. Si no te molesta, ¿podrías darnos una demostración de tu poder? La pequeña se asustó debido a eso. Así que ella le teme a ese poder. ¿Qué tipo de cosas habrá vivido o le habrán dicho? A la mente de un niño fácilmente se le pueden inculcar cosas. ¿Acaso te habrán menospreciado en el pasado por eso? ¿Te llamaron monstruo acaso? ¿Acaso tus propios padres se asustaron de ti, Eri? Red pensaba en ello para comenzar a hablar. Lamento que sea repentino, también lamento que en estos momentos te encuentres en una situación desconocida para ti con personas desconocidas para ti, pareces tener un gran miedo a ese poder, no vamos a forzarte a hacer algo que no quieras, pero por lo menos quiero que sepas esto, aquí estarás segura, es una promesa, pequeña Eri. Red sonrió al decir eso mientras que la pequeña lo observaba. Red comenzó a levantarse mientras ahora miraba a los demás. Ella no quiere, así que creo que es todo por hoy, Mario, lamento que no se haya cumplido, Asia. La rubia miró a Red quien le mostró una pequeña sonrisa. Cuida de la pequeña Eri por hoy, te la encargo. ¿Sí? Asia asintió mientras la pequeña los miraba. Tanto Red como los demás se dirigían a la puerta, en ese momento alguien habló. Esperen. Eri tenía una mirada apenada mientras que en sus brazos se hallaba una manta de color rojo. Todos se giraron a verla mientras que Asia hablaba ya que entendió la expresión de Eri. Ella, parece que quiere mostrarles sus verdaderas capacidades. Asia diría con una sonrisa. Unos momentos después, en la puerta se hallaban observando el resto, Rías, el viejo Torino más Azazel estaban de pie a unos metros de los demás. Asia estaba cerca de Eri mientras que Mario delante de la pequeña. Red decidió sentarse a un lado de ellos para observar de cerca. Red miraba a la pequeña mientras que sentía curiosidad. ¿Qué tipo de cosas has llegado a ver, pequeña Eri? Para acabar en tal estado durante tu niñez, realmente te debieron de hacer pasar por un gran dolor, y eso que de acuerdo a ellos aún tiene 6 años, tiene cicatrices en sus piernas al igual que usaba vendas, no debería de indagar en su pasado ni cosas así, lo que debo de hacer es ayudarla a sanar, pero claro, antes debo de ganarme su confianza. Al pensar eso, Red solo miró delante, parecía que finalmente las cosas iban a empezar.
Red miraba atentamente a la pequeña Eri, quien aún lucía tímida, el cuerno que ella tenía parecía haber aumentado su tamaño mientras que un aura amarillenta la rodeaba. Red se sorprendió ante eso, pero lo que estaba por suceder era aún más sorprendente. Aquella aura ahora pasó a rodear el cuerpo de Mario mientras que diversas cosas pasaban, el rostro de Eri se miraba temeroso. Ella finalmente había aceptado hacerlo gracias a Asia y el aliento que le había dado. La pequeña Eri sintió una mano en su hombro, era Asia quien le sonreía. Red miró eso mientras veía la reacción de Eri, así que la naturaleza de Asia finalmente salió, logró hacer que Eri la acepte por su bondad y lo que ella desprende, viendo cosas como esta realmente me alegra. He de suponer que la pequeña Eri se quedará con nosotros, no puedo pensar en dejar que All For One ponga sus manos sobre ella, aun si no tengo del todo claro su poder, un niño no debe de estar en manos de alguien como él. Red recordó aquella memoria mientras que se mordía su labio inferior. Poco tiempo después todos observaban a Mario. Aquella aura amarilla comenzó a hacer su trabajo. Delante de la mirada sorprendida de todos, el color de piel junto al color de cabello de Mario comenzaban a recuperar su tono original. Poco a poco ciertos rasgos de él volvían mientras una sensación extraña lo rodeaba por dentro. Cicatrices de él comenzaban a desaparecer mientras que sus ojos se abrían. Red estaba sorprendido, Mario ahora tenía la apariencia de aquel video, toda señal de cicatriz junto a señal de quemadura estaban desapareciendo, abrió sus ojos completamente mientras que hablaba. Eri es suficiente. Una extraña sensación rodeaba a Eri, el cuerno que ella tenía aumentó su tamaño mientras su mirada se tornaba distinta, parecía haberse salido de control. Detengan a Eri. Red miró la expresión de la pequeña niña, liberaba diversos rasgos pero lo que lo preocupó fue su mirada se había tornado blanca, en aquel momento Red se interpuso. Tomó a la pequeña mientras ahora el aura amarilla lo rodeaba a él. Esta sensación es realmente extraña. Pequeña Eri, está bien, es suficiente, cierra tus ojos y trata de controlarlo. La pequeña niña oyó a Red hablar. Cierra los ojos, mantén la calma y serás capaz de controlarte. Detente, o él morirá. La pequeña Eri pensaba en ello pero sintió el agarre de Red ser más fuerte. Tranquila, sé que estaremos bien. Red al decir eso soltó una pequeña risa. Poco a poco aquella cantidad de rayos amarillos comenzaron a disminuir, la pequeña Eri sintió el abrazo de Red mientras que finalmente, los rayos desaparecieron. Red finalmente soltó a la pequeña Eri quien fue recogida por Asia quien se preocupó. ¿Estás bien? Asia habló mirando a la pequeña niña. Red cayó al suelo sentado para ahora mirar a Mario. Jadeó un poco mientras sentía sensaciones las cuales no sabría explicar. ¿Qué es específicamente ese poder? Al momento de verlo en ti creo que era capaz de regresar algo como la vida, pero luego de sentirlo no estoy tan seguro. Mario habló ahora mirando a Red, su apariencia era totalmente la de un chico normal. La misma apariencia con la que Red y él habían ido clases antes de que lo sobrenatural apareciera. No estás tan lejos rojo, pero no, su poder le permite rebobinar a los seres vivos, de tal modo que puede borrar toda herida en ellos. De hecho, Mario dejó ver su pecho, ya no había ninguna señal de heridas hechas por All For One. Mario miró sus manos para seguir hablando. Creo que perdí esa transformación. Mario en ese momento lo intentó, sí, ya no puedo tomar esa apariencia y perdí todo lo que All For One me hizo. Ante una declaración como esa todos se giraron para ver a la pequeña Eri que estaba en los brazos de Asia, la pequeña niña estaba temblando. ¿Ahora eres capaz de entenderlo, rojo? Mario habló seriamente dándole la mano a Red. ¿Tu vista? Sí, Eri fue capaz de devolvérmela. Eri había sido capaz de devolver todo sentido a Mario, su cuerpo se hallaba en buen estado y sin rasgos de heridas o algo hecho por All For One. Mario siguió hablando pero personas ahí finalmente habían entendido. Si All For One es capaz de poner sus manos sobre Eri, él va a regresar a su mejor momento. Toda la habitación quedó en silencio debido a eso. ¿Su mejor momento, eh? Creo que fui capaz de verlo hace ya mucho tiempo, todos se giraron para ver al viejo Torino. A comparación del All For One actual, hay una extrema diferencia debido a sus cualidades físicas, el One For All aún con ello fue capaz de hacerle frente gracias a los antiguos portadores que lograron sacar todo su potencial. Pero aún con ello, Mario volvió a mirar a Red para hablar. Eri forma parte de sus planes ya que quiere ser capaz de estar en tal punto, rojo. Tienes que estar preparado. El castaño se giró para ver a Eri. La pequeña niña había cerrado sus ojos debido al cansancio.
Eri es una pieza para All for One, Come da capacidad no solo es capaz de regresarlo a su mejor momento, sería capaz de eliminar a cualquier persona de su camino fácilmente. Viejo Torino, el All for One actual, realmente su nivel de fuerza es tan poco a comparación. Podría haber destruido la ciudad de un solo golpe. El susodicho asintió a eso. A comparación de All for One en su mejor momento, el nivel que ustedes han presenciado no es la gran cosa. Al oír eso, todos se sorprendieron. Ya que pese a todo, All for One estaba a la altura de Mario, alguien lo suficientemente fuerte para destruir montañas como si fuesen rocas. Ya entiendo, pero en estos momentos su cuerpo sufrió un gran daño debido a su pelea con Mario, ¿él podría recuperarse de eso tan fácilmente? Hay cosas las cuales tiene y ustedes aún no han visto. Mario habló seriamente. En esos momentos es probable que esté trabajando en algo fuera de nuestra mente, en sus propias palabras, él disfruta mucho la creación de juguetes. Yo deberé de disculparme, ya que en momentos como este con mi nuevo cuerpo no sería capaz de utilizar el One for All de tal modo como antes, quizá podría con entrenamiento. Está bien, Red miró a Eri mientras una sensación lo invadía. Quizá pueda sonar como un idiota, pero, no dejaré que All for One ponga sus manos sobre Eri, no solo por el hecho de que es una niña pequeña, si cumple su plan será un verdadero problema al lidiar con él. No podemos permitir que algo como eso suceda, tampoco que vuelva a tomar el control sobre el One for All, y en estos momentos, nosotros, Red miró a Eri, luego a Mario, seguido de Aofis y finalmente a sí mismo. A la pequeña Eri, el One for All, la representación del poder, el Sekiryutei, más el Uroboros, tenemos cosas que le interesan, tarde o temprano volverá a aparecer ante nosotros. Dentro de un sitio oscuro, la pequeña Eri se hallaba, no tenía zapatos y estaba con una camiseta blanca que llegaba hasta sus tobillos, podía oír diversos gritos al igual que llantos, una sonrisa la cual ella consideraba maldita aparecía ahí. Sumado a eso, su tono de voz más su manera de actuar, desde que ella tiene memoria ha estado ahí, pero pese a todo había una pequeña chispa en ella la cual la hizo escapar, fue capaz de ir mucho más allá de lo que imaginaba. En aquel momento sus ojos se abrieron mientras que soltaba un grito, sudor caía de su cuerpo al igual que temblaba. Claramente había tenido una pesadilla, todos la miraron mientras que así hablaba. Está bien, la chica rubia puso su mano sobre la cabeza mientras intentaba tranquilizarla, el cuerpo de la pequeña niña se dejaba ver muy tembloroso, el recuerdo de All for One era algo muy arraigado en ella. La pequeña se escondió en el pecho de Asia mientras hablaba lentamente, él, lo sabe, Mario oyó eso mientras que asentía. Es como lo dije, no es ilógico pensar que él en estos momentos nos está observando, sabe que ahora estoy vulnerable y podría tomar el One for All, sabe que Eri está aquí. Rías al oír eso comenzó a pensar en diversas cosas. Esa idea era impensable, su propio hermano había aumentado la seguridad mucho más después de su ataque, la mera idea de que alguien en ese momento los vigilara era sumamente complicado. ¿Qué podría tener aquel tipo para ser capaz de observarlos? Red nuevamente comenzó a pensar. No pude sentir ninguna presencia hace unos momentos. Red miró a la pequeña Eri. Sabe que está con nosotros, esperaba que por lo menos seríamos capaces de mantenerla a salvo el tiempo que sea necesario, hasta derrotarlo. La verdadera pregunta a todo esto, ¿cuánto tardará en recuperarse? Red pensó en ello, en aquel momento fue capaz de escucharlo. Las cosas no iban a terminar así, fuese el inframundo o fuese su propia casa, él ya se había mostrado. Azazel notó el ambiente al igual que a la pequeña Eri en brazos de Asia, aún estaba temblando, cuando iba a comenzar a hablar alguien lo interrumpió. Creo que es la hora de que les cuente la historia de cómo fui conocido entre los mismos dioses. El terror de los dioses, el cómo ni siquiera ellos fueron capaces de contenerme. El loro reía al decir eso mientras que seguía hablando, Azazel solo miraba al loro con una expresión boquiabierta, le había robado la atención de todos. Comenzando por Loki, Red agudizó sus oídos al oír eso. Alguien en específico se asomó por la puerta, era Rosueise quien decidió hablar. Espera. El loro la miró mientras que ella seguía hablando. Hubo un tiempo en el que oí rumores acerca de alguien que recibió la maldición de Loki, aunque se solía decir que fue por su imprudencia y por ende fue convertido en un animal, pero tenía entendido que ese animal era capaz de intimidar, y este loro, está gordito. Que no te engañen los rumores, en mis mejores momentos todos me temían. El loro rió al oír eso mientras que Red alzaba una ceja. Loki en algún momento me pudo haber convertido en algún animal acaso.
El chico se preguntaba eso con dudas. El loro en aquel momento logró ser el centro de atención. Azazel salió por la puerta sintiendo como un loro lo había opacado. El viejo Torino se acercó a Red mientras llamaba su atención. ¿Qué piensas ahora, chico? Soy más consciente de mis errores y todo lo que he cometido, sumado a las capacidades de All for One y las futuras experiencias que todos tendremos. Realmente en el futuro vendrán cosas las cuales estaré a la altura. El viejo Torino sonrió al oír a Red. Después hablaremos, chico, es hora de que me vaya. Y sin más, el viejo Torino había abandonado la habitación. Mario ahora se acercó a Red. ¿Estás bien? Red ahora preguntó a Mario. El mismo Dos Santos Red haciéndome esa pregunta. El chico entendió a qué se refería, bromas respecto al pasado. Me alegro por ti, amigo mío. Mario habló sonriendo, ya podía ver el rostro de su amigo. Gracias, quizá fue un camino tardado, pero aún con ello al menos fui capaz de salir de ahí. Quizá eso fue lo que viste, fuiste muy paciente conmigo. No fue nada, pero, solo espero que seas consciente de lo que tiene ahora. ¿A qué te refieres? Mario dio un leve suspiro para girar su mirada a un lugar en específico. Ahí estaban Asia y Eri. La pequeña niña ya se había calmado. ¿Recuerdas a tu hermana? Red asintió al oír eso. Antes que nada, ¿has hablado con ella o tu madre? Red abrió los ojos sorprendido ante eso, un detalle del que se había olvidado. Veo que no, pero deberías de hacerlo, así serás capaz de ir hacia adelante, el futuro que te depara, Rojo. A ella, a Eri, cuídala como si fuese tu hija. Ve con ellas, Rojo, te están esperando. Al decir eso, Mario sonrió para decir. Estaré aquí, no debes preocuparte, pero ahora, ve y gánate a esa niña, te esperando. Al momento de decir eso, Mario empujó a Red donde estaba la pequeña Eri. Mario miró a su amigo mientras que sonreía. Pese a todo lo que estaba por venir en camino, en esos momentos eran capaces de sonreír.